Bienvenidos al curso virtual de Derecho Financiero y Bancario, semana 9. Tema: presupuesto del Estado. Objetivo: que el estudiante comprenda por qué el presupuesto general de la Nación se considera una ley dinámica. Vamos a hablar del presupuesto general de la Nación y tenemos que recordar que el presupuesto general de la Nación es un acto de gobierno que realiza en el que se prevén ingresos y gastos estatales. En ese orden de ideas, vamos a hablar acerca de los principios que rigen el presupuesto general de la Nación. Dentro de estos principios encontramos el principio de unidad, el principio de universalidad, el principio de especialidad, el principio de no afectación de los recursos, el principio de equilibrio presupuestario, el principio de procedencia, el principio de anualidad y el principio de transparencia. Vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a iniciar con el principio de unidad. El principio de unidad consiste en que todos los ingresos y que todos los gastos se encuentren agrupados en un solo documento, tal y como lo recoge el artículo 237 de la Constitución Política de la República y el artículo 10 de la Ley Orgánica del Presupuesto. Vamos con el siguiente principio, el principio de universalidad. Este principio de universalidad establece que no puede haber compensación entre los ingresos que recauda el ente recaudador y los gastos de administración. Por ejemplo, dentro de los entes recaudadores tenemos en primer lugar a la Superintendencia de Administración Tributaria, la Intendencia de Aduanas, tenemos el Instituto Guatemalteco de Turismo, que es el que se encarga de la recaudación de los tributos en materia de turismo, así como también tenemos a las municipalidades, que estas son las que se encargan de la recolección de los tributos en materia del impuesto único sobre inmuebles o de arbitrios. ¿Qué quiere decir este principio? Que las intendencias que se encargan de la recaudación no pueden ellas quedarse para sí el monto recaudado. Es por eso que este principio de universalidad comprende que todos los ingresos y los gastos deben ir a un fondo común. Sin embargo, en este principio tenemos la excepción que las municipalidades, por ser un ente autónomo que se maneja en forma diferente que los entes descentralizados y todos los organismos estatales, sí maneja la propia recaudación tributaria en este caso. Esta es la excepción. Tenemos el principio de especialidad. El principio de especialidad quiere decir que todas las partidas presupuestarias de ingresos y egresos no se dan en forma global, sino que tienen que ser una partida específica para cada rubro. Tenemos el siguiente principio, que es de la no afectación de los recursos. Este principio establece que todos los ingresos que se perciban las superintendencias tributarias deben ir a un fondo común, ya que es antitécnico designar un tributo específico para una erogación específica, sino que todos tienen que ir a la cuenta única del Tesoro. Tenemos como siguiente principio el principio de equilibrio presupuestario. Este principio de equilibrio presupuestario establece que los ingresos y los egresos deben compensarse. En el caso de Guatemala, nosotros manejamos un presupuesto deficitario, en virtud que nuestros egresos superan los ingresos estatales. En doctrina, lo ideal es que un presupuesto se maneje en superávit, que los ingresos sean superiores que los egresos. Tenemos el siguiente principio, que es el principio de procedencia. Este principio debe ser aprobado, sancionado y publicado para que tenga efectos legales. Tenemos el siguiente principio, que es el principio de anualidad. El principio de anualidad establece que el presupuesto general de la Nación se convierte en ley por medio de un acuerdo gubernativo, el cual deberá ser refrendado cada año. Tenemos el principio de transparencia.
que este principio es aquel principio en el que se le da publicidad a la ciudadanía de la ejecución transparente que se maneje dentro del presupuesto, y esto se aplica en Guatemala en virtud que en la página del Ministerio de Finanzas Públicas todo ciudadano que tenga interés en indagar, revisar, supervisar cuáles son las erogaciones, pues entonces podemos tener acceso a la información establecida, y si la información es un poco más delicada o sensible, podemos hacer uso de la ley de acceso a la información pública, que como ciudadanos tenemos derechos. Vamos a ver los momentos presupuestarios. Tenemos la presentación de anteproyecto, la presentación del proyecto, la ejecución del presupuesto, la evaluación y ejecución presupuestaria, la liquidación del presupuesto y, por supuesto, no podemos dejar el lado de la fiscalización. Vamos a ver la presentación de anteproyectos. Este se consolida en un solo documento y los proyectos se consolidan en un documento de los tres organismos: ejecutivo, legislativo, judicial, y sus entidades autónomas y descentralizadas. Estas deben presentar ante el Ministerio de Finanzas Públicas según los plazos que fija el reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, adjuntando los planes operativos. ¿Qué quiere decir eso? Que para la presentación de anteproyectos, los organismos del Estado y las entidades autónomas y descentralizadas tienen como plazo máximo presentar sus anteproyectos con sus justificaciones como última fecha, según el artículo 24 del reglamento, el 15 de julio. Tenemos la presentación del proyecto. La presentación del proyecto está a cargo del organismo ejecutivo ante el Congreso de la República a más tardar el 2 de septiembre del año anterior al que se regirá. Esto con fundamentación en el artículo 183, literal J, en la cual le da facultades y obligaciones que tiene el presidente de presentarlo. También encontramos su fundamentación en la Ley Orgánica del Presupuesto, específicamente en el artículo 23. Tenemos que el Congreso discute en 3 sesiones, en días diferentes, el tema del presupuesto, y no podrá votarse hasta que esté totalmente discutido en una tercera sesión. Aprobado, la Junta Directiva del Congreso, en un plazo no mayor de 10 días, lo envía al Ejecutivo para su sanción y su promulgación. Si no se aprueba, regirá el presupuesto aprobado del año anterior, el cual podrá ser modificado o ajustado. En cuanto a la sanción y promulgación, que se tiene como fecha máxima es hasta el 15 de diciembre, en donde el Ejecutivo, después de haberlo promulgado, se publica y nace la ley como un acuerdo gubernativo. Es por eso que se dice que el presupuesto general de la Nación es una ley dinámica, porque cambia todos los años. Tenemos la ejecución del presupuesto. Dentro de la ejecución del presupuesto, encontramos que el organismo ejecutivo lo pondrá en vigencia mediante el acuerdo gubernativo. Toda transferencia y modificación deberán ser remitidas a la Dirección Técnica del Presupuesto dentro de los 10 días siguientes a su aprobación, debiéndose notificar al Congreso y a la Contraloría General de Cuentas. Para la evaluación y ejecución presupuestaria, tal y como lo regula el artículo 34 y 35 de la Ley Orgánica del Presupuesto, se realiza una medición de resultados físicos y financieros, se hacen análisis y recomendaciones, y el Ministerio de Finanzas Públicas evaluará de manera interna la ejecución del presupuesto. Esto es independiente a las supervisiones que realice la Contraloría General de Cuentas y a los organismos, con excepción a la Universidad de San Carlos de Guatemala y a la Escuela Nacional Central de Agricultura. Tenemos la liquidación del presupuesto. Dentro de la liquidación del presupuesto, tenemos que las cuentas se cierran al 31 de diciembre de cada año. Los ingresos que se recauden posterior a la fecha se consideran para el año siguiente. Posterior al 31 no podrán asumirse compromisos y los gastos que sean comprometidos o no devengados a la fecha podrán trasladarse al siguiente ejercicio. Los saldos que permanecen en las cajas de las dependencias del Estado
Al 31 de diciembre se reintegran a la Tesorería Nacional. Estas ingresan a una cuenta que se denomina cuenta única del Tesoro. Tenemos el tema de la fiscalización. Por supuesto que la fiscalización está a cargo de la Contraloría General de Cuentas, en donde esta entidad tiene sus funciones limitadas de ser contraloras y fiscalizadoras y pertenecen directamente al Tribunal de Cuentas como un órgano de fiscalización con carácter independiente. Todas las entidades descentralizadas y autónomas deben presentar ante el organismo legislativo en la misma forma y en la misma época la liquidación correspondiente, satisfaciendo el principio de unidad. En realidad, el presupuesto general de la Nación es un acto de gobierno en el cual se prevén ingresos y egresos anuales. Hay una captación de ingresos y estimación de egresos. Su vigencia es anual y se liquida. Y por supuesto que es fiscalizada por la Contraloría General de Cuentas. Y acá tenemos cómo fue aprobado nuestro presupuesto general de la Nación, que es aplicable al 2020, donde nos damos cuenta que se aprobó por la cantidad de 91.900 millones. Y acá vemos que los ingresos que obtuvo el Estado fue un 77% de ingresos corrientes y necesitamos el 22.4% de recursos obtenidos a través del endeudamiento. Preguntas con respuestas de selección múltiple. Solo una es verdadera. Pregunta 9.1. ¿En qué consiste el principio de la no afectación de los recursos? Respuesta 1. No puede haber compensación entre los ingresos y los gastos de los entes públicos que perciben tributos. Respuesta 2. Consiste en que todos los ingresos y egresos del periodo anual estén agrupados en un único documento. Respuesta 3. Los tributos y otros ingresos deben tener un destino común, es decir, ingresar a un fondo común. Respuesta 4. Ninguno de los anteriores. Respuesta correcta, número 3. Pregunta 9.2. ¿Ante quién se presentan los anteproyectos del presupuesto? Respuesta 1. Ante el Ministerio de Finanzas Públicas. Respuesta 2. Ante el organismo ejecutivo. Respuesta 3. Ante el organismo legislativo. Respuesta 4. Ninguno de los anteriores. Respuesta correcta. Ante el Ministerio de Finanzas Públicas. Pregunta 9.3. Fecha máxima en que el organismo ejecutivo debe presentar el proyecto del presupuesto ante el organismo legislativo. Respuesta 1, 31 de diciembre. Respuesta 2, 15 de julio. Respuesta 3, 2 de septiembre. Y respuesta 4, 15 de diciembre. Respuesta correcta, 2 de septiembre. Muchas gracias por su atención.